Hola hermanos, seguimos entonces con la historia de Mardoqueo, Esther, el rey Asuero y todo esto que está sucediendo en la vida de Esther eh, y los judíos que fueron salvados. Ya lo vimos el día de ayer, como en 24 horas se cambia toda esta vida de Amán, todo el éxito que él pretendía estar teniendo. Fue todo cambiado en un día. Recordamos que tuvo que pasearlo, haciéndole honores, lo que él pensaba que era para él. Y bueno, y tristemente también después fue también puesto en esta ahorcado, lo colgaron, dice, en la horca donde estaba preparada, la había preparado él mismo para Mardoqueo y esa misma la ocuparon para su propia vida. Y bueno, seguimos la historia, capítulo 8 y Y dice que ese mismo día, sigue el mismo día, eh, se le entrega entonces la casa de Amán a la reina Esther. Y bueno, ahí vemos también un detalle que hasta la familia de Amán salió perdiendo a causa de sus ideas de destruir al pueblo de Dios. Así que también hubo un reconocimiento a Mardoqueo, en la misma posición que tenía Amán, se la entregaron a Mardoqueo, le entregó el anillo que tenía Amán, y de esta forma entonces Mardoqueo queda en la misma posición. Y bueno, había algo que arreglar, porque ya el decreto estaba listo, estaba firmado, sellado, y ya se había esparcido la información por todo el reino. ¿Cuál decreto? El de aniquilar y exterminar entonces a los judíos, como la idea de Amán era la que tenía. Entonces, esa era la otra petición que tenía Esther, y lo vemos en este capítulo 8 donde dice: volvió luego, el versículo 3, a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que iba tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y se le parece acertado al rey, y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Y bueno, ahí está pidiendo entonces que se revoque esta decisión o este decreto que había dicho Amán, o había tramado a Amán. Eh, pero había un problema: esta ley era irrevocable, o sea, no podía eh, hacer nada en contra de eso. O sea, ¿qué podría hacer? Es lo que dice el reino en el versículo siguiente, o el 7, perdón. Dice: respondió el rey Asuero a la reina Esther y Mardoqueo el judío: y aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él lo han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Iván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo. Entonces, no podía ser revocado esta decisión o este decreto que ya estaba ahí sellado, pero sí se podía hacer un contradecreto. Y por eso les dijo el rey: escriban como quieran para que puedan salvarse de esto, pero ya el decreto está listo. Ahí ingéniensela ustedes y vean qué pueden hacer. Y entonces dice que llaman a los escribanos y va a Mardoqueo y les dicta lo que tienen que escribir.
y que bueno, este nuevo decreto manda y autoriza entonces a que los judíos también puedan defenderse. Dice eh, el versículo 11, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Así que se mandó esa noticia, dice que ahí con el correo que tenían en ese tiempo, con caballos veloces, dice, partieron y llevaron a todas las provincias este nuevo contradecreto que, insisto, que sigue. El primer decreto está ahí, sigue vigente, pero ahora está este contradecreto que permite entonces que los judíos se puedan defender y también luchar contra cualquiera que quisiera levantarse contra ellos. Y nuevamente entonces estamos viendo aquí la soberanía de Dios actuando en la vida de los judíos, del pueblo judío, y cómo empieza a exaltar a Mardoqueo, que ya está quedando casi segundo a bordo. Tenemos a la reina Esther también, que es judía, y entonces todo esto que está controlando el Señor lo hace de esta forma para que también el pueblo, la gente pueda ver que hay un judío ahí en el reino, y empiezan a tener este temor hacia los judíos. Y bueno, vamos a ver después lo que sucede en los próximos capítulos. Y bueno, y tal como analizábamos ayer esta comparación que había acerca de cómo Jesús inocente murió por los culpables, en este pasaje también yo medité en este ejemplo que nos da no es que sea algo igual, pero sí nos da una idea de lo que sucedió con nuestra vida espiritual. Dios da un decreto. ¿Cuál es ese decreto? El pecador debe morir. Ese es el decreto de Dios el Padre. El pecador debe morir. ¿Quién peca? Todos. Tú, yo, todos pecamos. Todos pecamos. Nacemos en pecado. Y por ende nuestra condición en cuanto a ese decreto es la muerte, tal como lo veíamos ayer. Y nuevamente entonces, el contradecreto, tal como en esta historia, porque el otro decreto no se puede, ya está sellado, ya está dictaminado y Dios lo determinó así, y Él no se va a arrepentir de lo que decidió. Se debe cumplir y debe el pecador ser condenado. Entonces, para cumplir eso, ¿qué pasó? Tuvo que entonces Él mismo hacerse hombre y padecer esa condenación y padecer ese juicio. El justo por los injustos. Y hace eso. Él aparece como el justo que puede y permite que a través de él seamos justificados. Y eso lo veo en el libro de Romanos, en el famoso capítulo 3. Ahí hay un versículo que habla algo parecido a lo que estamos hablando. Dice el versículo 26, en la segunda parte, dice: a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Él sea justo y Él también justifica entonces a los que creemos en Él. Los que tenemos la fe en Él, tenemos salvación de esa condenación, de ese decreto que está ahí y lo tuvo que padecer Jesús.
Así que es tiempo de buscar, es tiempo de buscar el perdón del Señor por nuestra condición que tenemos delante de Él. Así que eso, hermano, quería compartir con ustedes. Oremos para terminar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres maravilloso, Señor. Gracias porque tú diste la provisión para satisfacer ese decreto de muerte que estaba hacia todos nosotros. Gracias porque podemos acudir a ti. Gracias porque en tu sangre y en tu muerte hemos podido tener vida y ser rescatados de la muerte y de la condenación. Gracias por ese sacrificio. Gracias porque tu amor está mostrado ahí. Gracias por tu palabra. Gracias por estos ejemplos de soberanía, de, de cómo tan perfectamente fueron calzando todas las cosas. Gracias, Señor, porque así actúas tú. Gracias. Bendícenos a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, un saludo a todos. Nos estamos viendo.